Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos aquí a Criterios en una nueva semana para poder abordar esos temas importantes de nación que han acontecido en los últimos días. En esta ocasión, pues nosotros nos vamos a centrar en el ámbito de la salud. Y es que fíjese usted, hay demasiados rumores con respecto a sustituir a algunos técnicos en salud para darle paso a bachilleres. A ver, esto de rumor, ¿qué tanto tiene? ¿Será que podríamos acercarnos a un escenario que parecería más real que otra cosa? Además, vamos a estar abordando el tema de si los hospitales ya están resolviendo el problema de los medicamentos y de los insumos como tal. Además, si el acoso laboral que ha venido sufriendo el gremio médico en los últimos meses ya ha disminuido. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de Simetriz, quien más, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Encantadísimo de tenerlo por acá. Muchas gracias, muy buenas noches, Fernando. Para mí siempre un privilegio acá estar con ustedes, acompañarles, actualizar a la población salvadoreña con respecto a los casos y a todo lo que hemos venido planteando de los medicamentos y el estado de nuestro sistema de salud. Así que muy agradecido. Encantadísimo de haber aceptado la invitación, que nos haya aceptado la invitación, doctor. Así que vamos entrando en materia con ese primer punto, y que es cómo surgió este rumor, doctor, de que los técnicos en salud, que hay una posibilidad que desaparezcan para darle paso a estudiantes de bachillerato y que los puedan sustituir, desde luego, sin pago. Por favor, doctor. Sí, esto surge a raíz de la conferencia de prensa que da el señor presidente en el estadio, en el Gimnasio Nacional, Adolfo Pineda. Entonces él se manifiesta que para poder ser beneficiario de una beca piden ciertos requisitos. Dentro de estos requisitos manifiesta el que las personas entreguen horas de voluntariado, más de 40 horas parece de voluntariado para poder acceder a estas becas. Entonces, que ellos podían hacerlo en las unidades de salud, en los diferentes centros de atención, etcétera, y por eso es que surge el rumor. Ahora, pues obviamente algo que viene a contrastar con la realidad, porque no puede un bachiller que está en formación obviamente sustituir a un técnico en enfermería, un técnico en rayos X, etcétera, porque son cuestiones completamente muy diferentes. Pues hay un distanciamiento abismal entre el conocimiento de un técnico en salud, obviamente, de una persona que está, aunque sea que esté estudiando bachillerato en salud. Entonces, creemos nosotros que esto pues ha surgido a raíz de lo que hemos platicado muchas veces, Fernando, que no tenemos un plan de salud nacional, que a 5 años, a 10 años, cuáles son los objetivos que vamos a ir alcanzando conforme los años van pasando. Entonces vemos nosotros que hay situaciones prácticamente improvisadas y que de eso se toma para hacerlo prácticamente una política de Estado y una política de salud. Y vemos nosotros pues que esto lastimosamente no ha funcionado. En salud hay que proyectarse cuáles son los beneficios, cuáles son los objetivos a alcanzar en determinada cantidad de tiempo, y por eso es que estamos hoy en este momento tan crucial y tan importante que es de decirle a la población, de tomar una decisión. Agradecemos, eso sí, fíjese, Fernando, algo que me ha gustado a mí bastante es agradecemos el acompañamiento de la población. Hemos visto nosotros que en estos últimos meses que hemos estado haciendo las denuncias seguidas de la falta de insumos medicamentos, de la falta de insumos médicos, etcétera, la población nos ha respaldado bastante a través de los QR que nosotros mencionábamos. Bueno, recordemos que a ustedes fue que les di la primicia de la situación del problema quirúrgico acá en nuestro país y sobre todo en el Seguro Social. Y realmente es bien reconfortante el hecho de ver a la población acompañándonos para poner las denuncias, para poner las quejas.
nos comentan, nos envían mensajes a través del sindicato a mi persona y nos ponen, mire, muchas gracias, continúen en esa labor. Nosotros continuamos, nos dan insumos también, nos mandan las fotografías de los tickets que les están dando para citas prolongadas, etc. Entonces agradecemos a la población. Quiero decirle que gracias a eso hemos tenido muy buenos resultados en lo que respecta a cirugías, en lo que respecta a trasplante. Ya vamos a platicar de eso con la población, pero realmente eso es un dato muy interesante que debemos resaltar. Sí. El hecho que es juntos, población y el personal de salud, el personal médico, el personal de enfermería y todo, poder ir mejorando y moldeando nuestro sistema a lo que necesitamos. Así que creo que eso del rumor, espero que se quede ahí, espero realmente que no se esté pensando en esa mano de obra calificada, importante, como son los auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, camilleros, etcétera. Tal vez pensarán que es algo común o mínimo de hacer, pero realmente cada uno de ellos lo hace de una forma técnica, lo hace de la mejor manera posible, pues para eso se han preparado y creemos nosotros que sería un craso error el hecho de cambiar esa mano de obra calificada por los muchachos que bien deben de aprender. Yo no estaría en desacuerdo que hicieran sus horas sociales, llegaran a aprender de las personas buenas, y entonces enfocarse qué es lo que quieren hacer cuando ya lleguen a su vida profesional. Claro, porque realmente es como el equivalente a que usted ponga digamos, a un médico general a hacer una cirugía gastrointestinal. Correcto. Es decir, tal vez algún día se va a convertir en gastroenterólogo, pero necesita camino y no lo va a poner a la par tampoco. Ahora bien, doctor, estamos hablando de que ustedes en algún momento durante la pandemia tuvieron voz y voto. Posteriormente se les llevó hasta a tildar de delincuentes. Doctor, nosotros queremos escuchar ahora cuáles han sido las reacciones, porque aunque este sea un rumor, de igual manera hay reacciones en el gremio. ¿Qué le han comentado algunos de sus colegas con respecto a la posibilidad de que estos técnicos sean eliminados para ser sustituidos por bachilleratos? Sí, es algo alarmante, como lo menciono. Se ha tomado por el momento como un rumor, pero hemos visto nosotros cómo los rumores han ido tomando realmente una realidad, y estamos hablando de la fusión, por ejemplo, de la fusión del Ministerio de Salud con el Seguro Social. Sí. Inició todo como un rumor, pero parecer, por estas deficiencias que han ocurrido sistemáticamente en el Seguro Social, pareciera orientar o que quieren unificarlo para decirnos que como el Seguro Social no está funcionando, pues entonces tienen que fusionarlo con el Ministerio de Salud, que sí está funcionando, y lo digo entre comillas porque esto no lo digo yo como Rafael Aguirre, o sea, lo digo yo como usuario, y también la población lo pudiera decir, cómo está realmente dando la atención en salud el Ministerio de Salud en este momento. ¿Realmente está satisfaciendo la necesidad? ¿Está teniendo las personas con insuficiencia renal el equipo necesario para tener hemodiálisis, para tener diálisis peritoneal? ¿Ya se abandonó la colocación de catéteres rígidos para diálisis? Entonces, todo esto es lo que nosotros, y estoy hablando solo de una población pequeña, aún a pesar de eso, déjeme decirle, estamos teniendo el diagnóstico de 25 a 30 pacientes nuevos diagnosticados con insuficiencia renal en el Seguro Social. Prácticamente una persona diaria se está diagnosticando en cualquiera de sus estadios. Esto es bien alarmante, porque ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenir la enfermedad renal en nuestro país? Sí, por mucho tiempo se ha hablado de ella y la hemos visto cómo ha ido comiéndose presupuestos. Vemos en el Seguro Social la inversión que se hace para mantener con vida a los pacientes con insuficiencia renal. Es una inversión grande, estamos hablando de millones de dólares, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para prevenirla? ¿Qué estamos haciendo nosotros para investigar la insuficiencia renal mesoamericana? Que es la insuficiencia renal que en nosotros, en nuestro país, es mucho mayor que la causada por diabetes e hipertensión. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para abordar los principales problemas de salud que aquejan a nuestra población y obviamente prevenirlos? ¿Qué políticas está lanzando el Ministerio de Salud? ¿Está cubriendo el 100% del tratamiento para el paciente con cáncer? ¿Está cubriendo el 100% para el paciente que tiene hemofilia? ¿Realmente cubre el factor 9 y el factor 8 de coagulación que necesitan estos pacientes?
o ellos son los que tienen que sacar de su bolsillo para poder cubrir la demanda que tienen de estos medicamentos y de otros insumos más. Entonces, realmente nosotros, esas son las preguntas que debemos de hacernos de nuestro sistema de salud. Si está satisfaciendo esto, si yo tengo que, en lugar de sacar del bolsillo para cubrir salud, me estoy beneficiando de algún programa de salud. Porque déjeme decirle, aunque se pague seguro privado, este también lleva una erogación importante de dinero. ¿Por qué? Porque estoy pagando la mensualidad del seguro privado. Y aparte de esto, tengo que pagar un deducible, que en unas ocasiones es entre el 10 y el 20%. Es decir, si costó $100 la consulta, yo tengo que poner $20. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente está aumentando el gasto de bolsillo o se está reduciendo? Algo importante, ¿por qué? Porque impacta directamente en la economía del hogar, en la economía de cada uno de los salvadoreños, que tiene que ver cómo su mamá pasa consulta, cómo su papá recibe la cirugía que necesita, cómo su hermano necesita el medicamento que día a día debe estarse tomando. Entonces, todas estas son las cosas que nosotros como población debemos de preguntarnos y de preguntarle a los administrativos de salud, al ministro de salud, a la directora del Seguro Social: ¿está cumpliendo realmente el sistema de salud el objetivo por el cual fue diseñado? Esas son las preguntas muy importantes que tenemos que hacer. Bueno, con esto, doctor, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterio, donde seguimos dialogando sobre la posibilidad de que se sustituyan algunos técnicos en salud. Bueno, no sustituir, sino eliminar totalmente. Ahora, dado que este es un rumor, de hacerse realidad, ¿a qué respondería? Respondería a una falta de insumos, a una falta de recursos para seguir administrando el sistema de salud. Por favor, doctor Aguirre. Sí, definitivamente, gracias Fernando, es una pregunta muy atinada. Realmente este tipo de improvisación está respondiendo a recordemos que el presupuesto de salud fue trastocado. Realmente es esto una respuesta a la falta de presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, así como también lo tiene el Seguro Social. Sí. O sea, es algo que muy justo de preguntar, y realmente la respuesta lo tienen los administrativos en salud. O sea, el ministro de Salud debería de responder a qué obedece ese tipo de política. Si realmente va a haber una sustitución o no de los técnicos tan valiosos que tenemos nosotros. O sea, imagínense que hay un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país hoy en día. Poca gente se está preparando en el área técnica y en el área profesional a nivel de las universidades. Es decir, pocos bachilleres están llegando a querer ser profesionales de salud y que los forme la universidad. Eso nos comentaba el rector de la Universidad de El Salvador, que había poca afluencia de bachilleres queriendo ser profesionales de salud, doctor en medicina, enfermería, etcétera, todas estas profesiones. ¿Se han venido desmotivando? Se han venido desmotivando, o sea, han venido necesitando, o mejor dicho, optando menos por ser profesionales en salud, uno. Dos, tenemos la fuga de médicos especialistas y subespecialistas, que nosotros lo hemos dicho, sí, desde hace de meses. todo el sistema, no solamente del área de Seguro Social, sino también del Ministerio de Salud. Dos. Y tres, el acoso constante que hay de las jefaturas medias y de ciertos directores hacia los colegas y hacia el profesional de salud, sí, para que en teoría ellos mejoren la atención, cuando lo que vemos nosotros es una sobresaturación. Pues entonces realmente esto se combina, y lo que está provocando en este momento es realmente que de aquí a 5 o 10 años nosotros tengamos un déficit todavía mayor
de la cantidad de profesionales en salud que vamos a tener trabajando y a disposición de la población. La mayoría de ellos van a estar trabajando o independiente, o en ONGs, o en otras áreas que no necesariamente son de la salud. Entonces, esto nos debe de llamar la atención. Debe de llamar la atención a los que están administrando en este momento la cosa en salud. ¿Por qué? Porque el día de mañana no vamos a tener los profesionales suficientes. Y déjeme decirle, la solución nunca va a ser llamar profesionales de afuera. Nunca. Nadie va a entender a un salvadoreño como otro salvadoreño, primero. Segundo, tienen que empaparse de nuestra idiosincrasia, ideología, de nuestra cristiandad, de todo lo que nosotros somos como salvadoreños, van a tener que empaparse. Tercero, van a tener que empaparse de la epidemiología nuestra. Sí. No es lo mismo el tratamiento de salmonelosis, es decir, de fiebre tifoidea, no es lo mismo acá, no es lo mismo aún de una simple diarrea, no es el mismo tratamiento acá que lo hace Venezuela, que lo hace Cuba, que lo hace Costa Rica. Ni siquiera en nuestra misma área centroamericana tenemos la misma cantidad de enfermedades o se manifiestan igual. Entonces todo esto tiene que llevar un análisis, no solo de una o dos personas, sino de un equipo multidisciplinario que ponga esos objetivos de mediano, largo plazo, de corto plazo, para poder obtener realmente y poder alcanzar las metas en salud que necesitamos. Pero hoy en día, si uno busca los datos, vemos que la actualización de nuestros datos del sistema de salud están hasta el 2022. La OPS hace el señalamiento que nosotros en este momento tenemos una epidemiología de obesidad y sobrepeso. ¿Qué estamos haciendo para combatir? Imagínense, hace 20 años el problema nuestro era desnutrición infantil y desnutrición del adulto. Y hoy ya, ¿por qué? Pero no es porque tengamos mayor poder adquisitivo. Es simple y sencillamente porque tenemos más acceso a ultraprocesados, tenemos acceso a más carbohidratos, porque la comida salvadoreña es prácticamente a base de carbohidratos, tamales, pupusas, pasteles, enchiladas, empanadas, todo eso es carbohidrato. Entonces, poco acceso tenemos a proteína, poco acceso a carne, poco acceso a pollo, poco acceso a pescado. Entonces, ese es el gran problema de nuestra población. Entonces, como más tenemos acceso a estos tipos de alimentos, estamos viendo entonces una epidemia nosotros de obesidad en este momento. ¿Qué estamos haciendo para transformar esta realidad? ¿Cuántos pacientes hipertensos tenemos, Fernando? 40% de nuestra población, somos 6 millones de habitantes. Estamos hablando que 2.4 millones de salvadoreños son hipertensos y sobre todo tienen crisis hipertensivas, no están controlados de su presión arterial. Y el otro fenómeno, menores de 30 años. Nunca antes habíamos visto nosotros tanta cantidad de jóvenes hipertensos de 22, de 23 años que ya están con uno o con dos medicamentos. Esto era alguien que ya tenía 70, 80 años, que ya tiene 70, 80 años. A esa edad estábamos viendo nosotros hipertensiones de difícil manejo, pero hoy lo estamos viendo a tan temprana edad. Y uno pensará, algún defecto anatómico, pero cuando uno empieza a hacer los estudios es una hipertensión esencial. Eso debería de preocuparnos. ¿Qué está pasando con la salud de nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prevenir este tipo de enfermedades? ¿Por qué? Porque si a los 22 años tiene hipertensión arterial, a los 45 años ya va a tener insuficiencia renal, ya va a haber tenido un infarto del corazón, ya va a haber tenido un derrame cerebral. Todo esto es lo que debe de prevenirse. Y entonces la población económicamente activa, que a los 45 años ya van a ser inservibles. Esto es lo que debe de preocuparnos como población. O sea, si bien hay una proyección a nivel internacional que la gente va a envejecer más, lo que está pasando es que está ocurriendo una brecha. Los jóvenes se nos están muriendo antes de tiempo y los que ya son mayores están alargando su periodo de vida. Entonces, vemos nosotros por eso, ¿por qué tenemos tanta persona mayor continuando después de los 60 años trabajando? Primero, obviamente, por la situación económica. $400 de pensión no le va a servir a nadie. O menos de pensión no le va a servir a nadie. Entonces, primer lugar. En segundo lugar, por esta longevidad también que estamos viendo nosotros, que las personas mayores están padeciendo sí padecen de diferentes enfermedades, pero están complicándose menos que lo que se están complicando nuestros jóvenes. Entonces, debemos de hacer un análisis en ese sentido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para plantear un sistema de salud que realmente le responda a la mayoría de la población?
Y eso que no hemos hablado de los 2 millones de salvadoreños que están en el área rural. Sí, claro. Las enfermedades del área rural son completamente diferentes a las enfermedades del área urbano marginal y de la zona urbana. Esto no ha cambiado en nuestra geografía. Entonces, esto tenemos que ponerle ojo siempre y atención a lo que podemos hacer como sistema. Entonces, como Seguro Social, ¿qué estamos haciendo? No hemos avanzado en nuestras clínicas comunales, no hemos avanzado. Se lanzó el proyecto de visita domiciliar, pero ¿qué es lo que ha pasado con la visita domiciliar? No ha incrementado y no ha tenido el impacto que realmente debería de tener. ¿Por qué? Porque no estamos contratando profesionales de salud, porque estamos echando. Hace poco, ¿qué es lo que le han dicho? A partir de abril, los interinos, o sea, los médicos que estaban trabajando de forma temporal, van a suspender sus contratos. Las enfermeras que estaban trabajando de forma temporal van a suspender sus contratos. Entonces, ¿qué se viene? Una sobrecarga de atención en los centros, en los diferentes centros del Seguro Social. Entonces, más atraso en sus citas, más atraso en sus tratamientos, más atraso en sus curaciones, más atraso en sus electrocardiogramas y así sucesivamente. ¿Qué está haciendo la autoridad por mejorar esta situación? Callados. Yo le he dicho, un silencio cómplice, y eso no puede continuar. ¿Autocensura? No lo sabemos, porque nosotros preguntamos, hemos enviado cartas a la administración central a preguntar qué pasa, porque este no es problema de un jefe de farmacia local, de un hospital o de un centro o de una unidad médica o de una clínica comunal. Este problema es por la supervisión que no se tiene por parte de la torre administrativa de que realmente el medicamento llegue a donde debe de haber. Que la farmacéutica no ha entregado el medicamento, bueno, pero ¿qué gestión hizo el nivel central para abastecer las farmacias locales? ¿O qué autorización le dio a las farmacias locales para compras locales? Ya le incrementaron el monto de compra local que puede tener un jefe de farmacia de una clínica comunal o de una unidad médica para que ellos se rebusquen en la compra. Ya lo hicieron, y si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Pero hacen cambio de la ley del Seguro Social para sacar al colegio médico, pero no para darle garra y diente, para exigirle a las farmacéuticas que el medicamento esté en el momento preciso que se necesita. Entonces ellos vienen, la farmacéutica solo con pagar $500 de multa y ya estuvo. Y la población pendiente de que no tiene irbesartán, no tiene metformina, no hay insulina lenta, no tiene ni siquiera orfenadrina, que es un medicamento para relajante muscular, que es igual de efectivo que el metocarbamol. Bueno, pero hay lugares que ni siquiera metocarbamol tienen. O sea, es algo inaudito. Nunca antes nosotros habíamos visto esta situación tan deplorable y de tanta deficiencia. No hay bolsas de colostomía. O sea, colostomía es que la persona, en lugar de defecar normalmente por donde ellos se hace una cirugía y ellos defecan a nivel abdominal. Sí. Entonces ellos necesitan tener esas bolsas. ¿Cuántas veces al día tienen que cambiarse esas bolsas? Por lo menos 3 veces al día, por lo menos, para tener el área aseada, para que aquel mal olor a la gente no lo desespere. ¿Sabe qué es lo que está pasando en el Seguro Social? ¿Qué? 15 bolsitas le están dando para el mes. O sea, para que ocupen una cada 2 días. O sea, eso es inconcebible que se pueda estar ocurriendo. Ellos deben de tener por lo menos 90 bolsas de colostomía. Ya pagaron por eso, ya estuvieron aportando al Seguro Social para que en este momento que lo necesitan, el Seguro Social les responda. Pero hoy les están dando solo 15 bolsas de colostomía. Jeringas para insulina no les quieren dar a los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Le dicen, véngase al centro y aquí lo vamos a inyectar. Y no es el mismo gasto, entonces pues. Si van a gastar en el centro la jeringa que van a utilizar para ponerle la insulina, mejor dársela al paciente y que el paciente se la esté colocando en el centro, en su casa, en lugar de ir a gastar al centro de salud. Hombre, son cosas tan mínimas, pero en eso se ve lo que no es la falta de gestión y la falta de administración, lastimosamente. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que es momento, si voy al seguro, me tienen que dar el medicamento justo. Pero, ¿y si no hay medicamento? ¿A dónde está yendo a parar ese medicamento? ¿O es que ni siquiera vale la pregunta, ¿a dónde está yendo a parar?
porque tampoco está llegando el medicamento a los hospitales o a los centros de atención. Por favor, doctor Aguirre. Sí, muchas gracias por la observación, Fernando. Realmente es una lástima ver que el paciente tiene que llegar una y otra vez preguntando por su medicamento o tiene que estar llamando. Bueno, tenemos casos de personas que para su tratamiento prostático ya tienen 3 meses que no lo reciben. Terazocina y otros medicamentos más. Entonces, realmente es preocupante porque si nos vamos por cada área, vamos nosotros viendo una necesidad y que esto ha ido aumentando en lugar realmente de irse compensando, ha ido aumentando. Estamos hablando de medicamentos como el irbesartán, por ejemplo, sí. Para nuestros pacientes hipertensos. Bueno, la insulina. Entonces, realmente que le haga falta insulina a nuestros pacientes diabéticos es algo inconcebible. Claro, la persona pues obviamente tiene que recibir sus tratamientos y lo que hacen es optar, van y lo compran. Pero ¿qué es esto? Incrementa el gasto de bolsillo. O sea, aquello que tenía que separar para su alimentación, hoy tiene que ver y luchar entre o como o me compro mi medicamento. Y eso no puede ser, sobre todo porque nosotros nos descuentan mes a mes una cuota que no es insignificante tampoco. Claro, no se compara como un seguro privado, pero entre todos, y ese es el objetivo del Seguro Social. ¿Cuándo se crea el Seguro Social? Allá en los 1900, allá a principios de los 1900, después de la Guerra Civil, la idea era una solidaridad, que todos pusiéramos entre todos y cuando alguien caía enfermo, pues entonces había un colchón para poder cubrir las demandas que ellos tenían. Porque los obreros empezaron a caer como que eran pollitos por la peste negra y otras enfermedades más, y eso es lo que pasaba. Entonces, para que hubiera un sistema de salud que respondiera, sobre todo en ese momento, a la clase obrera, pues se crea el Seguro Social de una forma solidaria. Así se ha mantenido hasta la fecha. Sí. Pero nosotros hemos visto que estos últimos años, lastimosamente lo que ha ocurrido es todo lo contrario, que en lugar que el seguro sea solidario con sus afiliados, con sus derechohabientes, lo que está pasando es que está provocando un desabastecimiento y una falta de insumos muy importante, y entonces él tiene, aparte de la cuota que se le quita, poner también para la compra de esto. Entonces esto no puede continuar así, algo se tiene que hacer. Ahora, nosotros le hemos dicho y hemos hablado claro, tampoco no nos vayan a salir con el cuento de que mire, nosotros intentamos hacerlo, ¿verdad? Que lo público sería mejor que lo privado, pero aquí no pudimos y hay que privatizar. Hay que hacer asocios público-privado. Estamos en contra de todo eso completamente. Hay sistemas de salud que están privatizados y ellos están queriendo volver a lo que nosotros tenemos, a la solidaridad que nosotros tenemos, y uno de ellos es el colombiano. El sistema de salud colombiano privatizado completamente tiene una élite de población y la mayoría de todos ellos están deseando tener una salud por lo menos lo mínimo que nosotros tenemos acá en nuestro país. No pueden acceder a su sistema de salud si todo es privado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si una persona ya necesita una cirugía de corazón abierto, nosotros, aunque esta persona haya aportado $5 mensuales, ella tiene derecho a esa cirugía de corazón abierto, como lo tiene, lo he dicho yo, el gerente de marca de cualquier, porque déjeme decirle que aunque tengan dinero, siempre llegan al Seguro Social a hacerse este tipo de cirugías. Estas cirugías que afuera cuestan $50,000, $100,000, esos gerentes de marca, esos grandes políticos se las llegan a hacer al Seguro Social, sí, porque no quieren gastar obviamente esa gran cantidad de dinero. O sea, y mire ¿qué le puedo decir? Lo indignante que está sucediendo en este momento. ¿Cómo es eso que el Tribunal Supremo Electoral se va a pagar sendos seguros de vida? Que la Corte Suprema de Justicia va a pagar sendos seguros de vida y al Seguro Social lo están dejando en la lipidia. Es inaudito realmente. Si todas estas personas, altos políticos que se están en este momento recetando estos seguros de vida, fueran a pasar consulta al Seguro Social, otra cosa fuera el Seguro Social. Yo le digo que en este momento tuviéramos la calidad de medicamentos y la cantidad de insumos médicos, ¿para qué? Para estar atendiéndolos a ellos. Pero prefieren que la gente que es clase X se vaya al Seguro Social, al Ministerio de Salud, pero ellos no pueden ni siquiera acercarse a la acera del Hospital General. Eso realmente es indignante, y a la población yo sé que le ha indignado y debería de manifestar esa indignación y debería de escribirlo en redes sociales a través de cartas y hacérselo llegar a todos ellos, porque realmente ¿cómo es posible que vamos a invertir 6, 7, 8 millones de dólares en un seguro privado cuando con eso se pudo haber comprado el medicamento de esos 2.4 millones de derechohabientes que no tienen irbesartán, que no tienen insulina en este momento? Realmente
no puede continuar de esta manera. Y no nos vengan vendiendo el cuento de que la privatización es la solución a esto. No lo es. Ya está bien determinado a nivel mundial que privatizar el sistema de salud es la peor idea que ha existido. Debemos de mantener el sistema solidario. Sí, podemos utilizar las tecnologías, está bien, la telemedicina, no estamos en desacuerdo de eso, o sea, estamos que se dé la telemedicina, pero sabemos que la telemedicina está hecho para un campo pequeño de la salud, aquel donde la persona no necesita un examen físico completo. Pero imagínense qué controversial el punto de las autoridades de salud. Nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido acá y en todos lugares, Fernando? Que nos den tiempo con la gente. Denos 20 minutos subsecuentes y denos 30 minutos la primera vez con las personas. Déjennos platicar con ellos y van a ver que el sistema de salud va a mejorar. Eso va a atrasar la atención. Claro, contratemos más médicos, contratemos más personal de enfermería. Pero denos más tiempo para platicar con la gente. Pero en lugar de darnos más tiempo con la gente, no, nos ponen un teléfono enfrente. O sea, eso son políticas de salud que, si bien pueden venir a beneficiar una parte pequeña de la población, no van a mejorar en todo el sistema. Pero quieren hacer como que si esto va a ser la panacea para nuestro sistema de salud. No lo es, lastimosamente no lo es. Tenemos que mejorar en ese punto la atención directa que se le da al paciente. Eso es lo importante y eso es lo que genera calidad y calidez. Entonces, ¿dónde está la humanidad? Si a todos los vamos a ver a través de un teléfono, ¿dónde está la humanidad? Claro, el buenos días y buenas tardes y todo eso. No vemos nosotros realmente que haya una luz y un salto de calidad, que es lo que necesitamos para nuestro sistema. Agradecemos toda la infraestructura que se está haciendo. Claro, el Hospital Rosales nuevo que se está haciendo, lo necesitábamos hace 10 años, Desde luego. Lo necesitamos hoy. Pero se necesita un hospital que esté nutrido de medicamentos, que esté nutrido de insumos. Que tenga no solo sea la insumo, que tenga el infraestructura. personal, que no solamente sea bonito, que le pongan el LED que quieran, que le pongan las luces que quieran, que le pongan el color que quieran, no importa. Lo que importa realmente es que beneficie a la población. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que los médicos que estaban en el edificio viejo van a pasar al edificio nuevo y eso es todo. Y el edificio viejo, ¿qué va a pasar con ese edificio? Lo van a demoler y a reconstruir otro edificio más. ¿Pero para qué? ¿Y qué van a llenar con eso? Entonces, realmente tenemos nosotros que conocer cuál es el plan de salud que se tiene para la población de aquí a 5 o 10 años. Y si no lo tiene, pues entonces ya es tiempo de armarlo. Pero continuar con esta improvisación, lo único que genera es, primero, mala atención a la población. Segundo, un desgaste para el personal que está. Y tercero, realmente un gasto. No genera una inversión, sino que genera un gasto de los pocos recursos que tenemos. Y peor, si esto hay una fuga por ahí a través de la corrupción, como suele darse, y como hay investigaciones al respecto, y que lastimosamente terminan perjudicando aún más nuestro sistema. Totalmente. Ahora nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, pero con todo esto también es necesario preguntarse, ¿los médicos han tenido libertad, o el personal de salud en general ha tenido libertad en estos últimos meses de manifestarse y mencionar, mire, no hay estos insumos, no hay estos medicamentos, sin que después haya un acoso laboral? Bueno, eso, tras la pausa comercial. Así como abordábamos en el bloque anterior, es necesario también tocar el punto de, mire, si nos hacen falta insumos, si no tenemos los suficientes medicamentos para la población, entonces, ¿qué pasa si un médico o el personal de salud en general comienza a quejarse? ¿Eso qué implica? ¿Implica una pronta respuesta de parte de las autoridades o caso contrario? Implica acoso para aquel que se pronuncie. Por favor, doctor. Sí, lo que nosotros hemos escuchado y manifiestan los compañeros del Ministerio de Salud es que a ellos hay un acoso fuerte. Ellos sí no pueden decir qué medicamento falta y qué medicamento no falta, porque los tienen demasiado vigilados, y cuando hay una queja y le preguntan a la persona quién dio la queja y le dicen, no, el doctor me comunicó esta situación, el colega es sancionado al grado de prácticamente ser despedido.
la enfermera. Bueno, y nosotros hemos visto un sinfín de personas que han sido despedidas solamente por manifestarse, ya sea en alguna marcha o manifestar realmente que hay una situación de falta de insumos. En el Seguro Social lo que han optado nosotros con los compañeros es prácticamente a quitarles el listado. Anteriormente los compañeros recibían un listado de qué de qué medicamentos, hacían falta. Y entonces nosotros mirábamos y se lo decíamos a la población. Pero hoy en día no nos entregan ese listado. Entonces los colegas hacen la receta del medicamento, la entregan y se dan cuenta cuando el paciente llega con la receta y le dicen, mire, en farmacia me dijeron que no hay, entonces yo vengo a ver, doctor, si usted me cambia la receta. Porque en la farmacia hoy les han dicho que retengan las recetas. Pero cuando les dicen que no hay, lo que hacen los pacientes es exigir su receta. Van con el colega y así es como nos hemos ido enterando. También cuando hay mucho colega que también es paciente y ha ido a tratar de retirar su medicamento y le han dicho que no hay. Entonces empiezan, lo que hacen los chicos de Punto Seguro es empezar a buscar en qué área, en qué lugar sí hay. Entonces cuando vemos nosotros que no les dan respuesta a eso, ellos nos los transmiten a nosotros, los pacientes lo transmiten. Entonces así es como nosotros nos hemos enterado de todo este montón de medicamentos. Es realmente algo que no debería de suceder, porque ¿cuál es el problema? O sea, si realmente es la empresa farmacéutica la que está quedando mal, que sea así, yo le he comentado acá, en todos lados, así es, que supuestamente esa es la excusa que nos dieron hace más de 3 años, cuando hicieron falta casi que la misma cantidad de medicamentos que hoy en día entonces están si esa es la excusa, dejamos que continúe el problema. Sí, pues sí, pero entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no se cambia de farmacéutica? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se sigue contratando a la misma farmacéutica que está quedando mal con los medicamentos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decirle o qué podemos hacer nosotros para cambiar esta realidad? Nosotros hemos dicho la propuesta, bueno, tengamos nuestra propia farmacéutica. El Seguro Social tiene la capacidad técnica. ¿Por qué? Porque tiene muchos licenciados en química y farmacia. Tiene la capacidad técnica porque tiene la infraestructura. Sí. Tiene la capacidad y tenía el departamento de vigilancia de la calidad, DACAVI. Es un departamento de los mejores en el país. Entonces, realmente que detectó el medicamento falso, ¿se recuerda? Tocilizumab detectó el medicamento falso y por eso se retiró ese medicamento. Según las autoridades, manifestaron que no se le colocó a nadie. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido ese error? Bueno, eso es lo que dicen las autoridades. Eso es lo que manifiestan las autoridades. No lo podemos investigar porque lastimosamente quien recibió un medicamento falso pudo haber fallecido. Entonces ya no tenemos la evidencia ni la prueba. Pero eso es lo que manifiestan. Entonces hay que creerles. Pero ¿qué pasa con los demás medicamentos? ¿Dónde están los reportes de esos medicamentos? Si realmente lo que estamos recibiendo mucho medicamento de la India, estamos recibiendo mucho medicamento de la China. Y es de calidad, al menos. Entonces, ¿dónde están los reportes que ese medicamento realmente es de calidad? Tampoco. O sea, yo le doy el medicamento, viene de China, tómeselo y no pregunte. No, se supone, pasa por el departamento de calidad le da el ok y entonces es entregado. Pero tenemos mucho testimonio de pacientes que nos están diciendo que no sienten que el medicamento esté haciendo efecto, que tienen que duplicar la dosis. Y entonces terminan acabándose el medicamento de antes y cuando llegan a pedir más medicamentos no se los dan porque ya se lo dio la cantidad que el doctor le asignó. Entonces realmente hay muchas situaciones que están pasando que es falta realmente de hacer la gestión importante, de estar encima pues y de supervisar realmente que la calidad de los medicamentos y que la calidad de los insumos, etcétera, realmente sea la que dice ser. Entonces, hay tanto realmente por qué abordar, hay tanto que mejorar y no dejarse ayudar. Si es que eso es lo peor de todo, o sea, no dejarse ayudar. Nosotros en ningún momento venimos a los medios de comunicación para hacer una crítica destructiva o para decir nada sirve. Venimos a señalar lo que está mal para cambiarlo y transformarlo, porque ya demostramos que cuando trabajamos administración y trabajadores y sindicatos de la mano, la cosa va mejor. Pero cuando estamos así divorciados y cuando ellos tienen las puertas cerradas, ven el desastre que ocasiona el hecho de no tener un diálogo abierto. De hecho, doctor, entiendo que también yo puedo ser testigo de todas las ocasiones que ha venido y que siempre se le critica al gremio. Mire, pero es que ustedes critican, pero ustedes jamás dan soluciones. Soluciones otra cosa fuera. Pero aquí usted ha venido a plantear en muchos programas varias alternativas, varias soluciones, incluso otros colegas del gremio médico, pero no solo han venido a decir, mire, esto está mal y nada más.
sino que también han propuesto soluciones. Entonces no pueden decir, mire, ellos no aportan nada porque sí lo han estado haciendo. Correcto. Y mire, si el trabajo que estamos haciendo nosotros, a mí de qué me sirve, le he mencionado, a mí de qué me sirve organizar a mis compañeros para hacer huelga, de qué me sirve organizar a mis compañeros para hacer reducción de labores. ¿A quién voy a afectar, Fernando? Sí. A la población que estoy diciendo que defiendo. Entonces, ¿cómo voy a ir en contra de mis propios principios? No lo puedo hacer. Claro, llega un momento en que no tengo insumos, no tengo medicamentos, no voy a poder dar una atención. Le voy a decir a la población, no le puedo dar atención porque todo lo que le voy a recetar no hay. Sí. Entonces, todas esas cosas son las que al momento que podemos llegar. Entonces, para evitar llegar a esa etapa, nosotros hemos lanzado propuestas, aparte de la farmacéutica, porque si nosotros tenemos tanta empresa de plásticos acá y que ya están utilizando materiales reciclables, ¿por qué las bolsas de colostomía no me las hacen mis empresarios acá de plásticos? O sea, nosotros no estamos en contra de la empresa privada. O sea, nosotros mismos nos volvemos una empresa privada cuando ejercemos de forma privada. Pero no es el punto la ambición por el dinero. El punto realmente es ayudarle a la población que más lo necesita. Entonces, hay muchas alternativas que se pueden hacer. Vaya, si ya se forma medicamento genérico acá, ¿por qué entonces no continuar fomentando el que se haga medicamento genérico de calidad, que realmente sea de calidad y que tenga impacto en la persona? Y entonces valernos más de nuestra empresa, pues, de la salvadoreña acá. Sí, claro. Pero ¿cómo es posible que nuestra empresa farmacéutica está teniendo éxito afuera de nuestro país y no lo va a tener aquí con nosotros? Aquí que necesitamos ese medicamento. Entonces hay muchos puntos y muchas variables que nosotros vemos que es lo que administran salud, son los que deberían de estar platicando con todos ellos de ver de qué forma. Si el objetivo es mantener nuestro sistema solidario, si el objetivo es que nuestro sistema realmente dé ese salto de calidad. Pero si lo que queremos es deshacernos de nuestro sistema, pues y entregarlo a manos privadas o a manos de asocios públicos privados, pues entonces continuemos como vamos, ¿verdad? Y lastimosamente la salud se va a encarecer. Y si hoy estamos pagando $30 mensuales por la seguridad social, el día de mañana vamos a tener que pagar la cuota anual, vamos a tener que pagar el deducible y vamos a tener que pagar también una medicina que va a ser... no es un medicamento que nos lo van a dar gratis, es una medicina que va a tener subsidio, porque eso es lo que pasa en diferentes países del mundo que están privatizados. El medicamento no lo dan gratis, el medicamento lo dan subsidiado. Entonces vamos a tener que sacar también de nuestro bolsillo para eso. Y el salario mínimo continúa igual. Cuando el salario mínimo, nos han dicho los expertos, que ya tuvo que haberse estudiado y analizado desde el año pasado, desde agosto del año pasado, y a la fecha no ha ocurrido. Entonces realmente todos estos puntos y todas estas variables confluyen, se unen lastimosamente para perjudicar aún más nuestro sistema y no para mejorar. Sumamente lamentable, doctor. Así que con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que a fin de cuentas, con todos los problemas que hemos escuchado, con los conflictos que se están teniendo y que el personal de salud está tratando de resolver, está tratando de detener para que no le afecte más a la población, nosotros podemos preguntarnos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de solventar estas carencias o estos problemas. Doctor Aguirre. Sí, muchas gracias, Fernando. Realmente es una pregunta muy importante y esto quiero decírselo a la población. Nuevamente le digo gracias por el apoyo que nos han dado. A raíz de todas estas denuncias que nosotros hemos venido haciendo, que empezamos acá en el programa Criterios, sí, con ustedes, realmente ha ido teniendo el impacto primero en la población que se ha volcado con nosotros apoyándonos en las denuncias. Segundo, déjeme decirle, ya teníamos más de un mes de no trasplantar. Nosotros como Seguro Social teníamos el orgullo de estar trasplantando pacientes con insuficiencia renal al menos dos a la semana. O sea que en un mes nosotros habíamos trasplantado 8 personas. 7, 8 personas dependiendo de la disponibilidad. Nunca habíamos llegado a dejar de trasplantar. Ya llevábamos un mes sin trasplantar. Hicimos la denuncia respectiva de la falta de trasplante
y me comunica el paciente, porque fueron los pacientes que se equivocaron a nosotros, y nos dicen, miren, no nos han trasplantado, ya estábamos listos, y que falta ciertos insumos, y que no sé qué. Entonces, a raíz de esa denuncia, ya se espera que este jueves de esta semana arranque nuevamente trasplante. Realmente para nosotros es una satisfacción, porque no es que esté mejor, o sea, es decir, de la línea que estábamos haciendo, que la queremos mejorar, pues nos habíamos retrasado bastante, porque no trasplantar realmente era inaudito, pues nunca había pasado. Además, usted se acordará que hasta hicieron un gran alarde del trasplante 900 de riñón, etcétera, y hoy un mes sin trasplantar. Pues realmente gracias a esa denuncia que se hizo y al apoyo que hemos tenido de la población, hoy el jueves empieza lo que es trasplante renal nuevamente. Qué bueno. Gracias al apoyo que nos ha dado la población por las denuncias de la falta de cirugías, más de 1.800 cirugías retrasadas. Por esa denuncia ya se empezó, con poco recurso, déjeme decirle, los colegas cirujanos nos han mencionado. Nos estaban mencionando que, por ejemplo, en el médico quirúrgico habían solicitado 150 grapas quirúrgicas que son para unir heridas. ¿Es más efectivo que el hilo? Sí. ¿Por qué? Porque daña menos la piel. Sí. ¿Verdad? Que un hilo, a veces el hilo por muy apretado deja fruncido, por así decir, la herida, ¿verdad? Entonces la grapa es mejor. De 150 grapas que habían engrapadoras que habían pedido, solo 15 les han dado. Entonces ellos tienen que, con lo demás, estarlo haciendo con hilos de sutura, etcétera, etcétera. Pero al menos ya empezaron a programar cirugías electivas nuevamente. Entonces, gracias a la denuncia que nosotros siempre continuamos con el proyecto. Ya tenemos el plantel de colegas, más de 35 médicos cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería del sindicato de enfermería que se ha puesto a disposición. Qué bueno. Más de 25 enfermeras a disposición. Realmente, gracias a Dios, tenemos un equipo muy grande que está listo ya para empezar lo que son las cirugías, pero también nos agrada escuchar que ya se empezó nuevamente a programar las cirugías electivas. Realmente que lo que queremos nosotros es ayudar a la población, pero imagínense en ese momento nosotros hubiéramos dicho, pues reducción de labores. No es ese el objetivo es ayudar a la población y lo hemos dejado manifestado, agradecemos el apoyo, continuemos en este proceso. Yo creo que si continuamos así, Fernando, vamos a lograr que nuestro sistema realmente se encamine en esa vereda, en esa senda de la modernidad, y que realmente todo lo que se haga en política de salud beneficie a la población. Hemos hablado solo de enfermedades como insuficiencia renal, hemos hablado de enfermedades como diabetes, hipertensión, pero ¿qué de aquellas enfermedades raras? Hemofilia, por ejemplo. El paciente hemofílico que necesita de su factor 8, su factor 9, y que si falta esto, con un medio golpe, ellos se pueden desangrar. Sí, o sea, son una situación bien complicada. Los pacientes con fibrosis quística. O sea, otro montón de enfermedades que tenemos fibromialgia, otro montón de enfermedades nosotros que tenemos raras, se llaman enfermedades raras porque gracias a Dios no afectan a mucha población, pero que ahí están y que también tenemos que responderles a ellos también. La fisioterapia, imagínense si una persona tiene un derrame facial, ellos tienen que esperar hasta 2 meses para recibir la fisioterapia, hombre. No puede ser posible. Si lo que contradice o lo que quita el efecto que ha provocado el derrame facial, de la deformidad facial que provoca, es el hecho de recibir la terapia inmediatamente. Al día siguiente tienen que estar ellos ya con fisioterapia, pero esperar 2 meses es condenarlo a que la persona quede con ese déficit facial. Totalmente. Entonces, realmente tenemos el medicamento, y no creo que es una cuestión de modernidad, no, es cuestión de tener la oportunidad, o sea, de que la fisioterapista esté ahí, le pueda dar el tratamiento. Bueno, en otras partes del mundo el fisioterapista se desplaza a las casas para dar fisioterapia. Aquí pudiéramos introducir eso también, o sea, es otra propuesta que nosotros hemos lanzado para que no solamente el personal médico y de enfermería visite a los enfermos en sus casas, sino también la fisioterapista, los exámenes de laboratorio vayan a ser tomados a la casa de ellos, etcétera, etcétera. Y no es necesario que pase por la compra de servicios. Nosotros pudiéramos tener la cantidad suficiente de personal para que haga eso. Hemos hablado de las clínicas ambulantes, hemos hablado de los laboratorios ambulantes. Así es. Que ayuden a las clínicas comunales, llegue el laboratorio ambulante. ¿Se acuerdan cuando andaban en campaña política, verdad? Que había un gran furgón que era una clínica completa. Pues ese mismo furgón se pudiera utilizar para llevarle laboratorio clínico a las clínicas comunales que tenemos en diferentes lugares, San José, allá en Altavista y en diferentes lugares. Pero es algo que pudiéramos innovar. Pero ¿qué pasa? Ahorita prácticamente todo es a mantener a la gente que llegue a los hospitales y a que llegue a perder mucho tiempo. Entonces, vemos nosotros con preocupación esto.
Creemos nosotros que hay solución. Continuemos haciendo la presión, continuemos ejerciendo nuestra labor. Algo que debería de existir, fíjense que debería ser la Contraloría Social. Ahora, pero realmente abierta, que alguien pueda llegar a algún lugar donde realmente se puedan manifestar los problemas y darle solución, que obviamente no venga a despedir gente, pues, porque no se trata de eso, totalmente, de quedarnos sin personal. Mira, hay muchas soluciones, Fernando, pero todo está que haya voluntad política. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y platicar de nuestro sistema de salud. Y es lo que con nosotros como pueblo esperamos, que precisamente las respectivas autoridades puedan trabajar de la mano y entiendan que toda esta división, la falta de insumos solo afecta a la población. Entonces, la población en efecto lo va a agradecer el hecho de que se resuelvan estos problemas, porque estamos hablando de nuestras vidas. Hemos llegado al final del programa, doctor Aguirre. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos traído todos los criterios en torno a todo lo que está sucediendo en materia de salud. Muchas gracias, Fernando. Siempre dispuesto ante la población. Continuemos en esta lucha. Vamos a lograr recuperarnos y todavía mejorar aún más. Así que muchas gracias. Y lo esperamos en una próxima ocasión. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.